Hola amigos, qué bendición nuevamente encontrarnos alrededor del nombre de Jesús y de su preciosa y maravillosa palabra. Hoy vamos a estudiar algo divino. Muchas veces lo he dicho y no quiero parar de decirlo. Dios me sorprende y no voy a parar. Dios me sorprende porque nos lleva siempre en avance. Pienso que ya aprendí bastante, pero me doy cuenta cada vez más que lo que Dios tiene para enseñarnos es infinito, es demasiado grande, es muy hermoso. ¿Y todo para qué? Para que ustedes y yo vivamos mejor, vivamos una vida diferente, vivamos aquí en la tierra el reino de los cielos. O sea, hay muchísimo más por aprender y por empezar a vivir de una manera diferente. Y hoy vamos a estudiar algo divino. Engrandece a Dios y no a los problemas. Esto es algo espectacular. Es algo que solamente Dios me hizo caer en cuenta. Agradezco por la vida de mis pastores, porque empezaron con esto hace mucho tiempo y venían enseñándonos y llamándonos a que introdujéramos más lo que hoy vamos a aprender en nuestras vidas. Y además, estuve en un retiro de intercesoras y estuve con dos grandes en la intercesión y la adoración. Y nos enseñaron cosas tan poderosas, tan grandes, que me llevaron a esta hermosa visión y a profundizar mucho más. Esto es el principio, queridos. Es el principio. Yo sé que hay más, pero hoy quiero transmitirlo porque es lo que en este momento arde en mi corazón. Y como mi deseo es que nosotros vayamos a mayores cosas, mayores milagros, una vida sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural, una vida extraordinaria porque tenemos un Dios extraordinario. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Jesús, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor de los cielos, gracias porque estás en medio de nuestras vidas. Hoy te engrandezco. Hoy, Señor de los cielos, engrandezco tu presencia en este lugar. Engrandezco, Señor de los cielos, tu poder, tu amor. Te engrandezco a ti, te entrono en mi vida, te entrono en este estudio, te entrono en esta palabra, en este tiempo maravilloso. Te entrono, precioso Salvador, porque sé que solamente tú puedes hacer que nuestra vida sea transformada, cambiada, que nuestra vida sea divertida, que nuestra vida, Señor, vaya de gloria en gloria, que nuestra vida vaya en aumento, Señor, como la luz de la aurora, porque así tú nos diseñaste. Somos los justos que vivimos y somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús, gracias. Señor, gracias, gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú nos llevas a más. Gracias por permitirnos vivir de una manera grande y maravillosa. Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre, glorifico tu nombre, exalto tu nombre, Señor, y te doy gracias. Precioso Salvador, ay, tú nos enseñas y nos llevas de la mano, y así como has respondido a mi petición de aprender más acerca de engrandecerte, de adorarte, de interceder de manera estratégica, poderosa, proféticamente. Yo sé que tú vas a llevar, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos en este día, Señor de los cielos, a esto nuevo y grande. Padre mío, gracias. El diseño tuyo para con nosotros no es un diseño pequeño, no es un diseño que le faltó. Señor, es el diseño perfecto para vivir aquí en la tierra, en la perfección del amor, en la perfección de la bendición, en la perfección de la prosperidad, en la perfección de todo, porque tú eres un Dios perfecto y nosotros hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. Y a tu imagen y semejanza nosotros recibimos de ti eso, perfección, porque nos hiciste así, Señor, una obra maestra, dice tu palabra, una obra preciosa. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, engrandece a Dios y no a los problemas. Yo hago una pregunta. Tenemos grandes preocupaciones,
grandes problemas. Cuando uno tiene una situación, la situación personal es la más grande. Y pueda que hayan otras grandes, muy grandes, pero la de nosotros siempre la veremos como la más grande. Tenemos grandes preguntas y muchas cosas que acontecen en nuestra vida y que muy seguramente el único que las puede solucionar es Dios. Pero les pregunto, ¿qué visión tiene usted? Tenemos de Dios. ¿Qué visión tiene usted de Dios? ¿Es un Dios grande? ¿Es un Dios pequeño? ¿Es un Dios que a veces nos ayuda, a veces no? ¿A veces es rápido, a veces es lento? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Dios? Y mire esto tan lindo. En un libro que escribió Max Lucado, expresa esto acerca del Señor y de la adoración. Dice, la adoración es el acto de magnificar a Dios. Necesitamos aumentar al máximo nuestra visión de Él para tener, y él dice, una idea borrosa de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, ¿no? Desde luego el tamaño de Dios no cambia, pero nuestra percepción de Él sí puede cambiar. En la medida en que nos acercamos a Él parece cada vez más grande. Esto lo decía Max Lucado y me pareció súper apropiado. Lo escribió en uno de sus libros, súper apropiado para lo que hoy vamos a estudiar. Y es cómo engrandecemos a Dios. ¿Y qué ocurre cuando yo engrandezco a Dios? Esto es adoración. Y venimos en el tema de la adoración en la iglesia, lo hemos reforzado a través, como les decía, del seminario en el que estuve, donde nos motivaban a hacer a entrar en adoración, porque en la adoración es ahí donde Dios pelea por nosotros nuestras batallas. Qué cosa tan extraordinaria. Dios pelea por usted las batallas mientras usted adora. Y no precisamente va a adorar, Señor, 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 que me suban el sueldo. Eso no es adoración. ¿Sí? Vamos a estudiar qué es adoración y pues más que qué es adoración es cómo engrandecer a Dios, cómo adorarlo. Pero mientras yo estoy engrandeciendo a Dios, Dios está engrandeciendo mi vida. Dios se está encargando de mis asuntos. Dios está obrando a mi favor. Chicos, y hemos venido en un proceso aquí en Alimento Espiritual extraordinario. Extraordinario. Dios nos ha enseñado a pelear nuestras batallas, nos ha enseñado y hemos aprendido aquí muchas cosas acerca del lenguaje, acerca de nuestra mente, acerca del miedo, acerca de los demonios, acerca de la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, acerca de prohibir, ¿cierto? De echar fuera los demonios, acerca de la palabra de Dios, acerca de imaginarme y en no ponerle límites a Dios, sino imaginarme en la verdad de su palabra. Y esto es complemento, es un complemento extraordinario. Yo diría que es un nivel superior. Porque sí es necesario echar fuera a los demonios, estorban, nos traen pereza y hacen muchas cosas. En la adoración, Él no quiere que nosotros lleguemos a este nivel, a un nivel extraordinario, donde yo tengo una relación íntima y estrecha y donde empiezo a conocer lo que Dios es y lo que yo soy para Él en un plano de adoración, de intercesión divina, estratégica. Hoy podemos cambiar nuestra percepción de Dios y todos los días podemos hacerlo. Tan divino. Y miren esto tan espectacular. Y hay la madre de Jesús, María, después de que ya había tenido su encuentro con el ángel y ya le habían dado la misión que ella tenía, ¿cierto? Y donde le fue dicho que ella era la que iba a engendrar al Hijo de Dios. Y ella le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le explica todas estas cosas. En Lucas capítulo 1. Después de esto, dice que, ahí mismo el ángel le dice que Elizabeth estaba embarazada y estaba en el 6º mes de embarazo, una que también era estéril. Es la mamá de Juan el Bautista.
Y entonces dice en Lucas 1, desde el 41 en adelante, dice, y aconteció. Bueno, María se fue a visitar a Elizabeth. Dice que pues todo era, yo creo que a pie, y no vivían cercanas, no eran vecinas. Dice que tuvo que ir como a los montes, a donde estaba Elizabeth. Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo o la salutación de María, la criatura, o sea, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, María ya estaba llena del Espíritu Santo. Ya tenía al Señor. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién le había contado a Elizabeth que ella estaba embarazada? Pues nadie, pero el Espíritu Santo, el que es el que engendró a Jesús en el vientre de María, pues lo sabe todo, Dios mismo. Y mire lo que profetizó, lo que habló Elizabeth por la llenura del Espíritu Santo. Esto es una cosa divina. Y bendito el fruto de tu vientre, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, esto es profético. A ella nadie se lo contó, solamente con el saludo y la presencia de Dios en ese lugar. ¡Qué cosa tan divina! Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Y de qué saltó? De alegría. Esto produce la presencia de Dios. ¡Ay, qué cosa tan linda! Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, ante todo esto que dijo Elizabeth, que fue profético, divino y que fue grandioso, María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Qué conocimiento tan divino de Dios tenía ¿quién? María. Y de verdad, ¿qué pasó? Ella fue la elegida, la escogida para llevar en el vientre a Jesús, para que el Hijo de Dios llegara aquí a la tierra, hecho hombre. O sea, el privilegio más grande que puede existir sobre la tierra, que una mujer pudiera anhelar. Yo creo que ella no se lo imaginó, pero ella conocía a un Dios que ha hecho cosas grandes y poderosas. ¿Y qué dice María? Después de que Elizabeth le dijo todas estas cosas, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué hizo María? Engrandeció al Señor. Y fíjense esto, la situación en la que María estaba no era una situación menor. ¿Saben por qué? Porque ella estaba embarazada de el Salvador, 1. 2, no se había casado. Casi que el José se va, pero Dios se le presentó. ¿Sí? O sea, cuando a ella le hizo el Señor la propuesta, cuando le dijo lo que iba a acontecer, ella hubiera podido decir, no, me van a matar a pedradas, lo voy a perder todo. Pero ella conocía la grandeza del poder de Dios. Ahora, ¿y esto viene de qué? De su relación personal con Dios. No fue cojamos a esta. No. Era una mujer que tenía una relación íntima y personal con Dios. Conocía las grandes cosas que Dios puede hacer. ¿Y esto dónde se da? En mi comunión íntima y personal, en mi adoración. ¿Qué pasa cuando yo engrandezco a Dios en mi oración, en mi lenguaje? Miren, esto es como si yo traspasara los cielos, ¿cierto? Trajera el reino de los cielos a la tierra que ya está aquí a causa de nosotros por Jesús. Pero yo viviera las grandezas que Dios tiene determinadas para nosotros de una manera absoluta, extraordinaria y maravillosa.
Eso es engrandecer a Dios. ¿A través de qué? De la adoración. Y fíjense esto que decía María tan espectacular. Dice ella, desde ahora me dirán bienaventurada. Y dice en el verso 49, y no solamente eso, por todas las generaciones. Y sí se le dice bienaventurada. Yo no la reconozco como Dios, porque la Biblia no dice que es Dios, ¿cierto? Fue la madre del Salvador, cumplió una obra aquí en la tierra y hasta ahí. No es hacedora de milagros. Los milagros los ha hecho Cristo. ¿Quién hizo que saltara el bebé en Elizabeth, la criatura? Dice, cuando oí tu voz, ¿a causa de quién? La unción que ya estaba en María, porque ¿a quién estaba? ¿A quién estaba conteniendo? Al Salvador. ¿A quién contiene usted y yo en este momento? Somos templo del Espíritu Santo, al Salvador y Rey de Reyes. Divino. Entonces, ella dice, desde ahora me dirán bienaventurada. ¿Pero qué hizo primero ella? Engrandeció a Dios. Y dice después, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ya sabía de lo que Dios podía hacer. Santo es su nombre. Y de ahí sigue una adoración donde ella habla de que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. Pero aquí lo que quiero decir es, lo que quiero resaltar, bueno, todo es muy importante, pero cuando después de que Elizabeth le dice todas estas palabras maravillosas, dice ella, engrandece mi alma al Señor. ¿Sí? No dice, ay no, prima, imagínese yo embarazada. ¿Sí? Y no conozco hombre, ¿cómo le parece? ¿Sí? No, ella no se puso con esas bobadas. Ella sabía que ella había sido la elegida para la salvación del mundo entero. No ella como salvadora, sino que el Salvador estaba en ella. ¡Wow! Divino. ¿Sí? Esto es algo extraordinario. Ella conoció el poder. Pero les digo, ahora más adelante vamos a hablar acerca de David. Como David, ella conocía en su intimidad la grandeza y el poder de Dios para hacer lo que Dios hizo en ella, ¿vale? Entonces esto es muy lindo porque es engrandecer a Dios. Y yo les pregunto, ¿de qué tamaño ve a Dios en medio de sus situaciones? ¿Y de qué tamaño ve a Satanás o ve los problemas? Porque, pues, eso es supremamente importante. Del tamaño que yo veo las situaciones que estoy viviendo, importa mucho el resultado que yo voy a tener. Si yo magnifico y engrandezco mi problema, engrandezco el poder de Satanás, pues entonces tengo un Dios ¿qué? Pequeñito. Pero si yo engrandezco al que verdaderamente es grande, lo engrandezco en mi corazón, lo engrandezco en mi mente, lo engrandezco en mi lenguaje, lo engrandezco en todo lo que yo hago, digo, pienso, ¿qué creen que va a ocurrir? Satanás huye. Esto es divino. Y miren esto tan espectacular. Esto está en Mateo 16 del 21 al 23, dice. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. En otras versiones dice reprenderlo. Le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. No tendríamos nosotros salvación y vida eterna. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Esa es la misión de Satanás, que nosotros nos enfoquemos en lo que es humano, en el limitado poder humano, en la limitada solución, en lo difícil que son las cosas o las circunstancias, en todo lo que es limitado, que es ¿qué? Humano. ¿Y qué dijo Jesucristo? No piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A esto nos lleva Satanás, que en medio de una circunstancia, solo yo piense
en las cosas humanas, en lo malo que me puede acontecer, lo terrible que es la situación, lo difícil que es y lo terrible que vendrá. Eso es lo que Satanás quiere y se ayuda con nuestra carne y con lo que el mundo también dice y muestra. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo? Me eres tropiezo. Cuando yo empiezo a escuchar más mi carne y empiezo a escuchar a Satanás y engrandezco lo humano, eso es un tropiezo para que viva una vida diferente. Jesús estaba contándoles a ellos, mire, vea, voy a padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y voy a morir, les dice, le iban a dar una cascada pues terrible, en otras palabras. Ahí no dice que, no les explica, no sé si dice en alguna otra parte que Jesucristo les dijo, mire, yo voy a hacer así, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, con muchos detalles. Aquí solamente dicen esto, pero dice algo muy importante, dice, y voy a resucitar al tercer día. Pedro solo pensó en los latigazos, las patadas, la crueldad, los varazos, todo lo que Jesús iba a sufrir, y se quedó con la palabra que morir. Vas a morir. Solo pensó en eso, no pensó en la resurrección, pensó en la muerte. Y muchas veces estamos viviendo de esa manera. No vemos el poder de la resurrección, ni a Cristo resucitado, ni la vida de resurrección que nosotros llevamos en Cristo, que el año pasado estudiamos acerca de esto, vivir como resucitados. No pensó en la resurrección, no pensó en la salvación y la vida eterna, pensó en que lo humano le va a doler, lo van a matar, se va a morir. No haga eso, no ocurra eso nunca contigo, jamás. Pero el Señor dijo, le habló directamente ¿a quién? A Satanás. ¿Quién estaba actuando en la boca de Pedro en ese momento? Muy probablemente, no sé qué Pedro podría haber estado pensando, cuál fue la puerta que Pedro abrió, no lo sé. El hecho es que habló Satanás a través de su vida. A veces nosotros hablamos honrando y engrandeciendo a Satanás y no al Dios de dioses y Señor de señores. Cuanto más grande yo veo a Dios y más engrandezco a Dios, ¿cierto? Más pequeño veo a Satanás. Más pequeña veo las capacidades de Satanás y veo lo que realmente es Satanás, un enemigo derrotado. También tenemos un en vivo donde hablamos de qué se trataba Colosenses, cuando habla Colosenses 1, de que fue el desfile triunfal, lo humillado que fue Satanás y sometido bajo nuestros pies. Y esto es divino. Cuanto más entendemos la capacidad limitada que tiene Satanás y lo que él es para atacarnos, más poderosas se vuelven nuestras adoraciones, nuestras oraciones, nuestra intercesión. Entonces yo le pregunto ahora a usted, ¿cómo está viendo a Dios? ¿Cómo está viendo sus circunstancias? ¿Y cómo está viendo a Satanás? Hace unos días hubo una situación en mi familia y pues recibí varias llamadas al momento y aunque recibí las cosas con calma, de todas maneras sentí una necesidad muy grande de orar por una circunstancia específica, pero no tenía paz. Mi corazón estaba, de lo que hablé con el uno, hablé con el otro, hablé con el uno, hablé con el otro, hasta mi mami me llamó. Mi corazón se turbó, podemos decirlo. Y resulta que tuve encima tenía una cita, no podía arrodillarme a orar inmediatamente. Tuve la cita rápidamente. Y por último la tuve que cortar porque mi necesidad de orar era apremiante. Y empecé a adorar, a aplicar esto. Y queridos, apenas estoy empezando a hacerlo así, de la manera como lo estoy aprendiendo. Empecé a adorar a Dios y empecé a adorar declarando que Él era mi paz. Y empecé a engrandecer la paz de Dios sobre mi vida. Me olvidé de la circunstancia desde el punto de vista que yo necesitaba, que mi corazón tuviera primero paz. Y no es un acto egoísta, no, es que quería hacer una intercesión estratégica, poderosa,
y que el Dios de dioses y Señor de señores se encargara de todo. Y decidí aplicar esto que hoy estamos estudiando. Y empecé a adorar a Dios y a decirle, Señor, tu paz es la que anhelo en este momento, tu gracia y tu favor. Y hoy me abrazo a ti, que eres la paz. Tu paz, y empecé a adorar a Dios porque Él es el Dios de paz, porque mi paz es Él y no que el problema se solucionara. Aunque quería la solución del problema, pero vine ¿a quién? A la fuente de paz, de gozo y de tranquilidad, y mientras exaltaba y engrandecía al Dios de paz, que era lo que yo necesitaba, mi corazón recibió paz. Y empecé a adorar a Dios y empecé también a orar en lenguas. Miren, esto fue extraordinario, esto fue divino, esto fue maravilloso. Y seguí orando y de pronto también oraba en lenguas. Por supuesto, ustedes saben que los motivo todo el tiempo que oremos en lenguas. Y entonces adoraba a Dios en español, engrandecía su paz y todo lo que Él es, ¿sí? Y oraba en lenguas. Y de pronto vino una interpretación de lenguas. Y no recuerdo muy bien todo lo que dije, lo que tradujo, pues, o lo que no tradujo, se interpretó en ese momento. Pero era que el Rey de Justicia había actuado, algo así. Y de una vez sentí que el Rey de Justicia ya había metido su mano. Recibí un mensaje donde decían, milagrosamente, el Señor llevó a unos familiares a revisar en un determinado lugar y se encontró lo que se necesitaba. Díganme ustedes, ¿qué hice yo? Pues nada. Yo engrandecí al Dios de justicia. Sí le pregunté algo al Señor, le dije, déjame ver, Señor, porque, bueno, varias cosas. Dios me llevó a varios momentos especiales. Declaré que el Dios de justicia estaba con nosotros y que no temía, porque el Dios de justicia nos defiende. O sea, esto fue un momento grandioso, pero lo que quiero aquí resaltar es que inicié no con la preocupación, Señor, vamos a perder esto, va a ocurrir algo terrible, ayúdame. No empecé así, sino que vine al Dios de paz. Engrandecí lo que Él es. Él es un Dios de paz y Él es un Dios de justicia y Él es un Dios de amor. Lo entroné en donde corresponde en mi corazón y también tomé la posición que me corresponde y empecé a proclamar lo que soy en Dios. ¿Qué es esto, mis amigos? Esto es engrandecer a Dios y no engrandecer los problemas. Y esto es más maravilloso de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Es algo divino. Yo los invito para que empiecen a hacerlo y vamos a engrandecer al Dios que todo lo puede y no engrandecer la circunstancia que estoy viviendo. Es grande su circunstancia, quizás sí, pero no es más grande que lo que Dios puede hacer en sus vidas y en las mías. ¿Cómo engrandezco a Dios? Necesitamos para esto estudiar los atributos de Dios. Y ahora miren, ¿cómo se dice? Esa inteligencia artificial también nos ayuda. Escriba ahí en el Meta, ¿cómo se llaman los otros? Se me olvidaron los otros nombres, pero el ChatGPT, eso. Y otros, los que ahora hay uno chino también. Ya mi esposo me bajó la aplicación, no lo he usado, pero nos ayudan. Igual, siempre hay que confirmarlo con lo que dice la palabra de Dios. No vayan a hacer todas las cosas de la Biblia. O sea, el chat nos soluciona que nos pueda ayudar en muchas cosas, pero la oración y la adoración nos corresponde. Pero miren esto, escriban atributos de Dios en la Biblia, en Meta, en el ChatGPT, en el que usted usa, aún en el Google, y van a aparecer todos los atributos. Pero qué divino es que nosotros también los encontremos a través de nuestro estudio diario de la palabra de Dios, de nuestro devocional personal. Y los atributos de Dios es quién es Dios, cómo es Él, qué ha hecho o qué hará,
con los que, con los que lo buscamos. Eso es aprender eso. Si usted aprende y yo aprendemos, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es Él? Definitivamente empezamos a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a ¿qué? A conocerlo. Destacan la naturaleza, el carácter de Dios, lo que Él es y puede hacer. Entonces los atributos, miren, los más conocidos o los que siempre nombramos, Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios omnipresente, Él es un Dios omnisciente, ¿cierto? Omnipresente está en todas partes, omnisciente todo lo sabe, omnipotente tiene todo el poder. O sea, esto es maravilloso. Y por ejemplo, Dios es todopoderoso, omnipotente. Está en Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios. Del mismo pasaje que veníamos hablando de Marta y de María. Todo lo sabe, Él es el todo sabedor, Él sabe lo todo, Él lo conoce, Él lo sabe todo. Y dice en 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esa es la forma en que nosotros aprendemos de quién es Dios, cuáles son sus atributos, sus capacidades, lo que somos para Él y lo que Él es en nosotros. Omnipresente, está en todas partes. Jeremías 23:24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿Dónde está Dios? En todas partes, en el cielo y en la tierra. Él es eterno. Él es justo, bueno, misericordioso, poderoso. Sacó al pueblo de Israel con su brazo extendido y su mano fuerte. A usted lo saca de la situación donde está con su brazo extendido y su mano fuerte. Y miren esto tan divino. Hay mucho más. Dios es amor, Dios es paz. Jesucristo es la luz del mundo, ¿sí? Y usted y yo también lo somos. Estos atributos nos ayudan a entender lo que es Dios y nos llevan a engrandecerlo en lugar de engrandecer nuestro problema. ¿Por qué engrandecemos el problema? Porque lo rumiamos, porque lo meditamos, porque nos imaginamos lo peor, porque nos sentamos todo el tiempo en esa circunstancia. Pero cuando yo pienso en Él y lo que Él es y lo que Él puede hacer y lo que Él quiere para mí, sencillamente no voy a engrandecer el problema, sino engrandezco al Todopoderoso. Mi alma, como decía María, engrandece mi alma al Señor. Mi mente engrandece al Señor. Mi corazón engrandece al Señor. ¿Qué hace esto? Esto es adoración. Lo que hacemos es adoración. Pero estoy hablando de mis tiempos personales con Dios, de mi adoración personal con Dios. La adoración, mientras yo adoro, Dios se encarga de pelear mis batallas. Mientras yo adoro, Dios opera. Cuando adoro, es como dice Apocalipsis que dice, sube acá. Es como que yo suba para ver cómo Él está viendo, para entender lo que Él quiere que yo entienda, para que tenga más confianza y descanse, porque Él está al cuidado de nuestras vidas. Es divino. En la adoración hace que mi atmósfera sea transformada. Fíjense, yo estaba sumamente cargada. Es decir, hubo un momento en el que perdí mi paz, o sea, empecé a sentir preocupación. Por eso dije, tengo que orar, tengo que adorar. Y vine al Dios de paz. Inmediatamente volvió mi paz. Inmediatamente, eso fue algo extraordinario. ¿Qué hizo? Transformó la atmósfera. Cuando estamos mal o tenemos una circunstancia, ¿de qué hablamos? Del problema. Engrandecemos el problema y tratamos de buscar soluciones humanas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es?
ir al Todopoderoso y ver las cosas desde la óptica de Él. Ver las cosas como Él las ve. Y miren esto magnífico. Un ejemplo de adoración y de un hombre que engrandeció a Dios por encima de toda circunstancia fue David. ¿David en qué vivía? En guerra, de guerra en guerra, de circunstancia en circunstancia. Pero David, podríamos decir, lo mandaron, o sea, no era ni siquiera un hombre de guerra. Ni su papá, ni sus hermanos, ni nadie lo veía como un guerrero. Pero él fue el que mató el gigante. Y él fue el que, ¿qué? El que hizo que Israel se expandiera. Pero no por David, sino por lo que él, por el Dios que David tenía y en el cual confiaba. Cuando le dijo Saúl a David, no, mire, o sea, ¿usted cómo me va a enfrentar a ese Goliat? Y él le dijo, pero ¿cómo no? Si aquí lo que ve este pequeñín se ha enfrentado al oso y al león. Pero le dice, ¿porque quién los mataba? Pues por supuesto el Señor. Él conocía a quién, el poder del Señor. Y él no se quedó en lo pequeña que era su estatura, sino en qué, en el poder que operaba en él. ¿Y sabe dónde aprendió? Porque se necesita de verdad una convicción y un poder, o sea, un conocimiento tal de lo que Dios puede hacer para enfrentar un Goliat, para enfrentar una circunstancia tan difícil. No solamente para David, sino era para la nación entera. Desde ahí vemos que una persona, conociendo a Dios, transformó el curso de una nación. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Por qué? Porque David era un hombre de adoración. Conocía al Señor y su poder. Conocía lo que él podía hacer. También lo llamaron ¿para qué? Porque estaba Saúl endemoniado. ¿Y qué necesitaron? Un adorador. Sí, él fue a tocarle allá con el arpa. ¿Y qué pasó? Los demonios se iban, dejaban tranquilo a Saúl y tenía que paz. En la adoración hay liberación. Ustedes saben, amigos, yo amo liberar. Dios me ha dado y me bendijo con ese don. Pero ahora, o sea, mayor poder. Esto es algo extraordinario. Yo estoy feliz. Pero este hombre tocaba el arpa y purrún que los demonios se iban. Es más, le lanzó el Saúl, uno de sus demonios, de los demonios que estaba con Saúl, y quiso matar a David, pero él lo pudo esquivar. ¿Qué hacía que David no lo insultara, teniéndolo para matarlo, no lo hiciera? El conocimiento que Dios le había dado de lo que él era. Él sabía que en las manos de él no estaba la muerte de Saúl. Él sabía que el que lo había puesto como rey lo iba a quitar. Y que a él que le habían profetizado, ungido para rey, Dios lo iba a poner en el momento indicado. Miren esto acerca de David. Desde siempre fue un adorador, desde que cuidaba las ovejas. No tenía ningún reino, ni siquiera se imaginó. Lo llamaron para que fueran y le llevara los quesos a los hermanos. O sea, para eso, era el mandadero, en otras palabras. Pero cuando hay adoración y un conocimiento de Dios, Dios no nos ve como los mandaderos. Dios nos ve como los guerreros, como los que transformamos circunstancias y vivimos de una manera diferente. En ese estado empezó David. O sea, no tenía ningún reino. Pero cuando tuvo reino, cuando fue rey, mire lo que él estableció. Él estableció la adoración y la alabanza. Y miren esto tan divino. En su reino se adoraban las 24 horas del día. ¿Qué cosa? Tenía 12 cantores por hora. O sea, cada 5 minutos una nueva voz, si se quería. O sea, era un privilegio. Yo creo que los cantores, si les daban los 5 minutos, o sea, ya querían. Tenían que esperar mucho para cantar. ¿Sí? Divino. Cada 5 minutos, donde él pusiera, no dice la Biblia eso, pero dicen los números. Entonces, donde David hubiera querido establecer la adoración y la alabanza
una persona cada 5 minutos. Lo que sí estableció es que las 24 horas del día se adoraba en su reino. ¿Qué tenía más? O sea, tenía 288 cantores, 4,000 músicos con diferentes tipos de instrumentos, muchos de los instrumentos creados por David. Porque ¿dónde los conoció? ¿Dónde los escuchó? ¿Dónde se inspiró? En su adoración personal. Divino, ¿no? No cesaban de adorar al Señor y él sabía que esa era su guerra más poderosa ante el enemigo. Y saben, fue la época de mayor expansión para el pueblo de Israel. David ganó las batallas y reconoció siempre quién le ganaba, quién era el que hacía que todo fuera posible. Y mira esto, Salmo 18, divino. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. ¿Qué engrandece David? Su fuerza. ¿Qué se necesita para ir a la guerra? Fuerza, valentía. Y le dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El verso 2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Un hombre de guerra que sabía dónde estaba su salvación, dónde estaba parado y cuál era su protección. Su protección no eran los valientes que él tenía alrededor, que si miramos y estudiamos, a él le llegó lo peor que podía existir, pero se convirtieron en los valientes de David. ¿A causa de qué? De un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que adora, un hombre que conoció a Dios en todo su esplendor, un hombre que conocía que el Dios Todopoderoso estaba con él y que le daba la victoria. Esto es divino. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. ¿Y a dónde salía él? A la guerra. ¿Y qué hacía? Enfrentarse, ir y guerrear. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos en un mundo caído, queridos. El príncipe de este mundo, que es Satanás, es el que está aquí en la tierra. En el mundo tenemos aflicción, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Tranquilos. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, dice su palabra. Si yo medito en eso, en que Él ya lo venció todo, que Él es el vencedor, yo voy tranquilo. David, ¿cómo adoraba? Decía, Él es mi roca en quien encuentro protección. ¿Qué necesitaba él? Protección, porque ¿para dónde iba? Para la guerra. ¿Cómo engrandecía al Señor? Decretando lo que Dios es y lo que Él podía hacer. Fíjense, o sea, Él no es una cosa diferente. Por ejemplo, usted necesita solución financiera. Engrandezco al Señor, el dueño del oro y la plata. Y pongo mis ojos en Él, en el Dios Todopoderoso, el que hace que todas las cosas sean posibles, el que me ha bendecido, ¿cierto? Para que ha bendecido mis manos, el que me ha bendecido para que yo me multiplique, el que me dio la unción para hacer riquezas y la bendición para hacer riquezas. Engrandezco al Dios que lo hace todo posible. ¿Sí comprendemos la diferencia? No es, Señor, necesito 500 millones, no sabes cuán preocupada estoy, qué difícil situación y ahora con todo lo que estamos viviendo, casi no hay clientes, Señor, escasea el dinero. ¿Qué fue eso? Una queja. Pero cuando vamos a engrandecer a Dios, vamos con el atributo. Yo les digo, yo sentía intranquilidad y vine al Dios de paz. No vine entregándole primero el problema, ¿cierto? Y contándole a Él lo que Él ya sabe. Porque Él, ¿qué? Él es un Dios que todo lo sabe. Sino vine a la roca, a la fuente de paz, de descanso, de alegría y de gozo. Engrandecí a Dios en mi necesidad. Yo no sé cuál es su necesidad. La necesidad de David, ¿qué era? La guerra. O sea, las situaciones que vivía, situaciones de guerra y bueno, y de muchas otras cosas. Pero ¿qué hacía él? Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección.
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Todo lo que él necesitaba. Dice el verso 3, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, el tipo se vio en la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Esto es divino. La adoración hace que la atmósfera se transforme y que yo no engrandezca ni el problema, ni a Satanás, ni mis debilidades, ni nada de lo que soy. María, ¿qué hizo? Engrandeció al Señor porque hizo hechos poderosos en ella. Pero además dijo, me llamarán bienaventurada por todas las generaciones. Conocía que su posición. David también. David conocía lo que Dios es y puede hacer. Lo engrandeció y cómo vivió. Dice que murió en buena vejez. Vivió muchas vicisitudes. Cometió muchos errores también, pero la adoración nunca la dejó. El conocimiento que tenía de Dios lo ganó a través de su adoración personal. En la palabra de Dios está todo lo que es referente a Dios. Jesucristo es la luz. Para ver mejor necesitamos luz. En el conocimiento que yo tenga de Cristo, en lo que yo reciba de lo que es Cristo, conozco al Padre, conozco la grandeza, conozco todo lo que necesito. Por eso, como dice Efesios capítulo 1, pidamos espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Cristo. Engrandezcamos a Dios y no a nuestros problemas. Esto es a través de ¿qué? De la adoración. Los invito a esto, mis queridos. Yo lo he probado y quiero más, como dice la canción. Yo lo he probado y lo disfruté mucho. Y quiero seguirlo disfrutando. Y todo nació porque escuché en la iglesia a los pastores que hablaban, es muy importante que adoremos. Yo decía, pero ¿adorar cómo? Y empecé a orarle al Señor, enséñame a adorarte. Yo lo quiero hacer. Yo quiero ser una adoradora en espíritu y en verdad. Yo quiero verte más grande. Yo quiero verte como se ve, como veo a Dios, como se ve a Dios en la adoración. Y empecé a orar y empecé a pedirle que me ayudara. Y cada rato le decía al Espíritu Santo, ayúdame a adorar. Yo quiero adorar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que digo. Estoy en el perfeccionamiento, mis amigos. Todavía me equivoco mucho, meto la pata. Bueno, algunas otras cositas. Pero saben, no las engrandezco. Engrandezco al Dios que me ayuda, me sostiene, me cuida. Y saben, veo mayores cosas en mi vida y en mi familia. Entonces, la decisión es suya. Usted decide si engrandece a Dios o engrandece sus problemas. Si engrandece a Dios o engrandece la enfermedad. Por ejemplo, no hay otro nombre más grande que el nombre de Cristo. No engrandezca la enfermedad. No engrandezca el nombre que se le ha dado a la enfermedad. Cáncer, ¿cómo se dice? Miopía, cefaleas, bueno, todas las enfermedades que hay, pero las más graves, ¿no? O las que como que nos asustan, el VIH, tantas enfermedades que hay, enfermedades de la piel, enfermedades de los huesos, enfermedades, la diabetes, la pancreatitis, la cirrosis, hay tantas enfermedades, pero ¿saben qué? Solo tienen un nombre, que es el que el hombre le ha dado, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, aunque la enfermedad. Entonces engrandezcamos el nombre de Jesús frente a la enfermedad y no la enfermedad. Si usted está viviendo alrededor de la enfermedad, ha engrandecido la enfermedad, engrandezca el nombre de Jesús
y vamos a vivir cosas extraordinarias. Puede adorar al Señor con su nombre, exaltando su poder. Miren, con los salmos tenemos. Haga una lista de los atributos de Dios, de lo que Él es. Él es el pastor, Él es el gran yo soy, Él es el único, Él es el verdadero, Él es eterno, Él es inmutable, Él es amor, Él es paz, Él es gozo. Él es el santo de los santos, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué va a pasar? Chicos, me van a contar, pasarán cosas extraordinarias. Si yo lo estoy viviendo, estoy segura que ustedes lo van a vivir de una manera así maravillosa. ¿Qué les parece si vamos a orar? Engrandecemos al Señor y dejamos a un lado los problemas. No los engrandezcamos, sino que démosle lugar al que corresponde. Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor de los cielos, por esta palabra tan divina. Como María decía, Señor, y está escrito en tu palabra, engrandece mi alma al Señor. Hoy te engrandezco a ti, Señor. Y usted va a pensar en ese problema solo para dejarlo a un lado y engrandecer a Dios a través de esa circunstancia. Y yo no sé cuál es su problema, un problema físico, un problema emocional, un problema laboral, un problema financiero. Yo no sé, un problema mental, yo no lo sé. Pero independiente de lo que sea, vamos a engrandecer al que todo lo puede, al que nos ha dado vida eterna, al que conoce el final desde el principio, al que no cambia a pesar de que yo cambie, de que sea infiel, al que permanece fiel a pesar de mi infidelidad. Señor, hoy, Dios de los cielos, te doy gracias porque tú no cambias, porque tú eres un Dios bueno, porque desde el vientre de mi madre me llamaste, Señor de los cielos. Hoy, Jesús, me escondo en ti. Hoy me afirmo en ti. Te abrazo, Señor. Eres mi lugar seguro. Eres mi torre fuerte. Eres mi ancla firme y segura. Eres el Dios que me ayuda. Y Shanaya Rubatia Shanaya Lubatia Shanai. Señor, eres el Dios de fe, el autor de la fe, el que nos dio la fe, el que creó la fe. Hoy decido, Señor, creer que yo tengo tu fe y que en fe, Señor bendito, puedo actuar y puedo creer. Dios, gracias porque tu palabra dice que no hay lugar, no existe un lugar donde tú no estés. Estás aquí, Jesús. Estás aquí, Jesucristo, en todas partes. No nos podemos esconder de ti. No te tapas tus oídos para no oírnos, sino por el contrario están abiertos, despiertos siempre para oír nuestra voz. Y hoy vengo a ti, Señor. Y hoy te declaro el nombre de Jesús ante la enfermedad. Y ante el nombre de Jesús, esta enfermedad se arrodilla y reconoce que es ilegal. Y en el nombre de Jesús yo proclamo sanidad y medicina. Y en el nombre de Jesús yo proclamo la verdad de Cristo. Y en el nombre de Jesús yo exalto la obra de la cruz. Por sus llagas he sido curada. Y hoy, Señor de los cielos, te engrandezco a ti, al Dios de la sanidad, al Dios de la medicina, al Dios todopoderoso, al Dios grande y sublime, al Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Al Dios de los cielos, al todopoderoso, al inmortal, al único y soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy me arrodillo ante ti y no ante mis problemas, Señor. Y hoy decido verte a ti y hoy me postro ante ti y hoy te abrazo a ti, Dios de paz, Dios de descanso, Dios de alegría, Señor de los cielos. En ti está la fuente de vida, en ti están escondidos, Señor de los cielos, los tesoros más preciosos. En ti está todo lo que yo necesito, Señor.
tú mi manantial de agua viva, tú mi manantial de vida eterna, tú mi fuente de paz y de descanso, tú el Señor que me defiende, tú el Señor que me sostiene, Señor. Hoy te veo a ti, el juez justo, Señor, y tú no permites, Dios, que la injusticia gobierne mi vida, more en mi vida, more en mi casa o more en mi familia. Hoy engrandezco, hoy exalto al Dios de justicia, al Dios que opera y obra, al Dios que transforma, al Dios que hace cosa nueva, al único y verdadero, al gran yo soy, al omnipotente, al que todo lo puede, al que nada, Señor de los cielos, nada para Él es imposible. Nada, Padre de los cielos, para ti todo es posible. Gracias, Señor bendito. Hoy declaro, Señor de los cielos, tu gracia y tu verdad. Te engrandezco con mis pensamientos. Hoy determino engrandecerte con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que guardo en mi corazón. Hoy determino en el nombre de Cristo engrandecerte, en medio de todos los lugares honrarte. Señor bendito, porque yo te quiero a ti, yo quiero tu grandeza, yo te quiero a ti, yo quiero vivir conforme a lo que tú tienes establecido, Señor. Oh, Ramashenei Barrabasai. Gracias, Señor, te doy, gracias. Yo te pido que nos enséñanos a engrandecerte. Enséñanos a vivir, Señor, en esta continua adoración. Enséñanos, Señor de los cielos, a estar en permanente engrandecimiento tuyo, Señor, de mi alma, de mi corazón, de mi mente, Señor, de mi boca, mis ojos, que todo te engrandezca a ti, al Dios Todopoderoso, al que hace cosas portentosas y maravillosas, al que me sacó de la oscuridad, al que me trajo a la reconciliación, al que me dio vida, Señor. Y te pido, Dios, que nos ayudes a nuestros hermanos y a mí. Danos, Espíritu, Señor, de sabiduría y de revelación en un mayor entendimiento de Cristo y de lo que tú eres, Señor. Llévanos a esos niveles de adoración en el nombre de Cristo. Oh, Ramashenei Basuti Hibasei. Y proclamo que por tu Santo Espíritu aprendemos, por el poder que mora en nosotros podemos adorar, porque es tu grandeza y tu poder, es tu favor, Señor. Hoy te adoro, Dios de los cielos, y dejo de adorar y de engrandecer las circunstancias, los problemas, las dificultades, lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. Hoy decido verte a ti. Te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias en el nombre de Cristo. ¡Amén! Bueno, queridos, para mí esto ha sido revolucionario y yo sé que para ustedes también. Vamos a ponerlo en práctica porque recordemos que somos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Eso proclamo sobre ustedes y sobre mi vida. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa.